Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a aprender brevemente, de forma rápida y concisa, a cómo hacer una definición del problema, de una forma simple, sencilla, sin tantas complicaciones. En fin, empecemos. ¿Qué es una definición del problema? Es la descripción de una situación que afecta a algo. La definición del problema es una descripción de una situación que afecta a algo. Analicemos lo siguiente. Si es una definición, significa de que debo detallar algunos elementos. Debo detallar algunos elementos. Por ejemplo, si me piden a mí que describa una pareja bailando, tengo que describir la forma de vestirse, las decoraciones que tienen encima, los movimientos que hacen, etcétera. Son algunos elementos que yo voy describiendo, voy detallando. Es igual que una definición del problema. Son algunas situaciones o algunos acontecimientos que debo describir para que la persona que va a leer el documento sepa cuál es el problema en sí. Ahora, es comúnmente que confundan a la definición del problema con los antecedentes. Es por ello que ahora aquí pongo un ejemplo para que ustedes puedan diferenciar lo que es lo uno y lo otro. ¿Ya? Pero recuerden, como dice aquí, no es lo mismo. ¿Ya? Ahora, veamos este ejemplo. Ejemplo 1. La marginación a los migrantes. Veamos. Para que se dé la marginación a los migrantes, en primera instancia debe de existir los migrantes. ¿Ya? Porque es aplicada a los migrantes. Es la marginación aplicada a los migrantes. Ahora, para que haya migración, ¿qué se necesita? Por ejemplo, lo que está aquí en el lado izquierdo, lo que voy a rayar de amarillo, esto de aquí son los antecedentes. Antecedentes significa, es obvio, ¿no? Que es antes del problema, es lo que pasa antes que permite que el problema se genere. Por ejemplo, para que haya migración, ¿qué se necesita? Que exista una crisis económica en el país, de donde viene el migrante. Algo más, que las políticas de ese país no ayuden a la gente que necesita. Por ejemplo, con trabajo, con préstamos, entre otras cosas, ¿ya? Y también la falta de colaboración de países extranjeros que están cerca o lejos de ese territorio, que en lugar de colaborar en función de que la gente necesita dar un pequeño impulso, se hacen los de la vista gorda. Todo eso que provoca que la gente salga del país en busca de un bienestar con su familia. Entonces, cuando la gente sale a otro país, no tienen dónde llegar. Viven en la calle, no tienen trabajo y son objeto de violencia o objeto de que en ellos no se respeten los derechos humanos. ¿Ya? ¿Cuál es el problema en sí entonces? El problema radica en esto. Estos son los problemas en sí de los migrantes, ¿no? Pero recuerden que hubo un antecedente. Ya ahora veamos un ejemplo que aquí les presento. Antecedentes. En el caso que el título de mi proyecto fuera Análisis de la situación migratoria de los venezolanos en Ecuador o en países de Sudamérica, por ejemplo. Antecedentes. Las políticas bajo la ideología del socialismo han hecho daño a las sociedades. Ahora, en este párrafo que detallo, en función del título, recuerden, análisis de la situación migratoria. Aquí detallo en sí, ¿se acuerdan que los antecedentes tienen algunos aspectos o algunos, llámese contextos? En este contexto hablo un contexto político, que las políticas no ayudan, ¿ya? Ahora, me paso acá. En el párrafo del siglo XXI se han dado conflictos los cuales han ido empeorando con el paso de los años. El gobierno ejecuta planes económicos. Aquí empiezo a hablar ya de la situación económica, que afecta a la libertad del mercado o de mercado, lo cual ha generado falta de confianza para las empresas. Aquí hablo del asunto político y aquí como el asunto político mediante el gobierno
no ayuda a los planes económicos y hace que las empresas tengan temor de invertir. Sigo. La desconfianza dada por el Estado venezolano ha llevado a que las inversiones privadas sean suspendidas, ¿ya? Aquí hablo de inversión privada suspendida, lo cual conlleva despidos, aumento de desempleo. ¿Ya? Veamos las ideas. Primer párrafo. Políticas erróneas con acciones erróneas provocan guerras y problemas. Párrafo 1. Párrafo 2. Que en Venezuela el gobierno ayuda a esa ideología en lugar de pensar en función del bienestar del pueblo, lo cual hace que tomen planes económicos equivocados, que las empresas que generan empleo tengan desconfianza, ¿ya? Párrafo 2. Párrafo 3. Que la desconfianza dada genera despidos y aumento de desempleo, ¿ya? Párrafo 4. A pesar de que los venezolanos no tienen los medios para cubrir sus necesidades elementales, los organismos no han intervenido de forma concreta en el país. Esta situación nefasta es el motor que impulsa a los venezolanos a salir de su país en busca de su bienestar. Párrafo 4. Hablo que los organismos internacionales no ayudan a los venezolanos, lo cual provoca que ellos salgan. Ahí están las ideas. Los antecedentes del problema migratorio. Ahí están las ideas. Los antecedentes del problema migratorio. Ahora, problema migratorio. La migración venezolana a países como Ecuador, Perú, Colombia, Chile, entre otros, ha desatado un problema social sin precedentes, es decir, que no pasó antes a esta magnitud. Los chamos o venezolanos llegan a ciudades donde no pueden acceder a un trabajo estable debido a su condición social y civil. Este párrafo 1 responde a la idea 2 que yo presenté en la tabla. Miren, acá tengo yo, no tienen trabajo, ¿sí ven? Entonces, acá estoy detallando justo esta situación. En el párrafo 1, que no tienen trabajo. En el párrafo 2, la falta de oportunidades para los migrantes genera en los venezolanos una situación de necesidad extrema, lo cual lamentablemente les obliga a tomar lugares incómodos para poder habitar. Los espacios que los venezolanos usan para descansar o residir van desde orillas, de puentes hasta solares baldíos, que es parte de la idea que también puse en la tabla, que es que no tienen, que viven en la calle. Aquí está, ¿no? Y solo me queda que no respetan sus derechos. Ya, vamos a ver acá. Los migrantes venezolanos en los distintos países donde migran viven realidades parecidas, lo cual atenta contra el derecho de las personas. Existen derechos universales que no se cumplen a favor de los migrantes venezolanos. ¿Ya? Aquí tengo idea 1, aquí tengo idea 3. ¿Ya? Ahora, profesor, yo necesito hacer esta tabla en mi documento para que usted me revise. La de aquí, esta. No, no es necesario. Pero yo le recomiendo que la haga para que no se vaya a confundir entre antecedente y definición del problema. Antecedente, lo que pasa antes del problema, el motor que genera esa causa. Sería que el antecedente es la causa, el problema es el efecto. ¿Ya? Entonces, ustedes que van a hablar de la música o la recreación musical como medio de aprendizaje, ¿cuál será la definición del problema? Que si hablamos de aprendizaje significa de que los chicos no aprenden porque usamos medios o métodos ortodoxos, aburridos. Y tal vez usar medios como el canto de músicas con flow, con yo-yo, como el reggaetón y cosas así, hace que los chicos se emocionen y aprendan. No importa el medio, lo importante es que aprendan. Eso hay que describirlo en la definición del problema. El problema es que los chicos no aprenden, hay malas calificaciones, pérdidas de año y el Estado obtiene profesionales de baja calidad. El problema sería eso, ¿ya? Porque los antecedentes, ¿cuál sería? Que los profesores tienen una ideología, una metodología ortodoxa, que no se preparan, que los docentes no tienen la capacidad de una visión amplia, que los docentes, bueno, y bla, 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 bla. Pero el problema consiste en que los estudiantes no aprenden, porque usan medios o métodos aburridos. Y usar la canción sería una opción llamativa. Chicos, he ahí el ejemplo. Pasen bien. Chao.